Como movimiento vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Lo que es el romanticismo. A ver, ¿en qué creen que se sienta o se centre el romanticismo? Chicos, a ver, ¿quién me En el puede? amor, en el amor. En el amor, muy bien, claro. Nos hablan de romanticismo y rápidamente se nos viene a la cabecita el amor, ¿cierto? ¿Se centrará solamente en el amor? Sí, Claro, ya. El tema general de los románticos va a enfocarse en el sentimiento, ¿no? En el amor. Y cuando, ahora nada más, como tomando de ejemplo en la actualidad, ¿no? El ser romántico será ser objetivo en las acciones. no, No, ¿verdad? Muchas veces alguien que se deja guiar por el sentimiento hace cosas irracionales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Se deja guiar por el sentimiento, más no por la razón. Y esto viene de épocas antiguas, ¿no? Donde el amor era lo primordial durante cada acción que se vaya a realizar. Entonces vamos a ver qué antecedentes, cuáles son las características de dicho movimiento. A ver, al localizarlos cronológicamente, recordemos que se inicia con la Edad Media del siglo I al siglo XV. En el siglo XVI encontramos al Renacimiento, donde el hombre va a ser la razón del pensamiento y todo va a girar en torno a él, ¿no? En el siglo XVII tenemos el siglo barroco, donde va a exaltar mucho lo que es la belleza, la perfección, los detalles, ¿no? En el siglo XVIII el neoclasicismo y llegamos al siglo XIX donde va a tener dos etapas, ¿no? En la primera mitad de dicho ciclo vamos a encontrar el romanticismo y en la segunda mitad vamos a encontrar al realismo, ¿no? Dos movimientos contrarios, se podría decir, en cuanto a la forma de pensamiento, ¿no? Y para luego pasar al siglo XX. Pero nosotros nos vamos a localizar en la primera mitad del siglo XIX. A ver, nosotros para determinar de qué movimiento o a qué nos estamos refiriendo, vamos a ubicarnos al contexto histórico, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Por qué? Porque los antecedentes históricos y culturales de la época en donde nazca este movimiento va a tener ciertas características dentro de la obra que se vaya a escribir en dicha época, ¿ya? El primero es que se va a originar en Alemania a finales del siglo XVIII. El romanticismo, ¿dónde se origina? Se origina en Alemania. Y casi paralelamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Al mismo tiempo. Y coincide con la primera revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Recuerden que cada revolución, cada antecedente va a marcar la época para mejora, ¿ya? Ahí va a coincidir con lo que es la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la consolidación del capitalismo y la industrialización. ¿Sí? La industrialización. Va a haber mucha industrialización y va a cambiar, ¿no? Va a haber mucho movimiento en el cual va a ir aumentando ciertos aspectos que van a hacer que este movimiento literario y cultural se difunda mucho más, ¿no? La filosofía idealista alemana. Aquí van a hacer un nuevo pensamiento, ¿sí? Con un pensamiento idealista, ¿no? En cuanto a esta época, ¿no? Acá vamos a tener grandes representantes como Fichte, Hegel, los hermanos Hegel, ¿no? Y la declaración de la independencia americana en el año 1776, que va a ser de los derechos del hombre su centro y va a establecer la república como forma de gobierno, ¿no? Quien los va a dirigir y quien los va a gobernar. Y el pueblo, ¿ya?
Entonces, estos antecedentes van a marcar la época, tanto las revoluciones como la forma de pensamiento y la declaración de la independencia. Entonces, ¿dónde se origina el romanticismo? En Inglaterra, No, en Alemania. en Alemania. Ya el romanticismo va a surgir o se va a ubicar en Alemania. Muy bien. Ahora, el romanticismo, recuerden que cada movimiento literario o cada corriente literaria va a ser, no solamente se va a centrar en la literatura o va a ser individualista, sino a cada movimiento literario lo van a considerar como un movimiento artístico-cultural, ¿no? Que se va a oponer, por ejemplo, los románticos se oponen a los preceptos del neoclasicismo. ¿Qué quiere decir? A la forma de pensamiento de los neoclásicos, ¿no? Y nace paralelamente. ¿Qué quiere decir? Al mismo tiempo en Alemania e Inglaterra, en ambos, ¿no? Y movimiento cultural asociado a la libertad, ¿no? El romanticismo va a ser un movimiento cultural asociado a la libertad. ¿Por qué? Porque como todo pensamiento va a ser subjetivista y el gobierno va a considerar de que se está manifestando fuera de la realidad, no le va a tomar mucha importancia a las manifestaciones. Entonces los escritores van a tomar esta opción para dar a conocer su forma de pensamiento, ¿no? Su forma de rechazo quizás al gobierno o crítica al gobierno que van a ir en esa época, ¿no? Entonces, por eso es un movimiento cultural asociado a la libertad. Se van a basar en sus características para poder manifestar sus pensamientos y contradicciones. Ahora, los románticos, dentro de sus obras literarias y pintura, música, su arquitectura, porque recuerden que es un movimiento artístico cultural, ¿no? Donde se va a centrar no solamente en la literatura, sino en las demás artes, ¿no? En la música, en la pintura, en la arquitectura, ¿cierto? Entonces, uno de ellos es culto a la libertad, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Ellos van a expresar su pensamiento, su forma de ver la realidad de manera subjetivista, pero para los que se podría decir no buen entendedor, van a estar manifestando cosas reales, pero llenas de un poco de fantasía, ¿no? Va su forma de pensamiento, su forma de ver la ideología de esta época va a ser bastante subjetivista. ¿Qué es un pensamiento subjetivista, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué es un pensamiento subjetivista? ¿A qué nos referiremos con ello? Una postura filosófica. A ver, puede ser, pero se centra más en otro tipo de pensamiento. A ver, José Rojas Chomba, ¿me escuchas? José Rojas
A ver, Lorelis, creo que José Rojas no puede activar su audio. Lorelis. Dina Loja Paredes. Lina. Juanita. Juanita Isabel. Si no pueden activar su audio, pueden dar sus comentarios a través del chat, chicos. Juanita creo estaba por el chat. Sí. A ver, Juanita, ¿tú qué entiendes por pensamiento subjetivista o acción subjetivista? A ver, ¿qué me puedes decir al respecto? Juanita. ¿Qué haces tú? Muy bien, a ver, creo que Juanita tiene dificultades. A ver, les decía, chicos, cuando nosotros hablamos de un pensamiento subjetivista, como dijo su compañera Ana Claudia, puede relacionarse, sí, por ejemplo, con un pensamiento filosófico, pero más que ello se centra en un pensamiento fuera de la realidad, ¿no? Por eso les decía hace un momento, los gobernantes de esta época consideraban de que al ser romántico eres subjetivista, eres irreal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con cosas incorroborables, ¿no? Que no se basen en lo objetivo. Por ejemplo, si alguien cometía un crimen, ¿sí? Durante esta época, y era algún familiar, un ser querido. Los románticos se dejaban guiar, sí, por el sentimiento, ¿no? Ya era un pariente o era una hermana o era alguien que marcaba mucho la familia, entonces ellos se dejaban guiar por ello, ¿no? Por decir, ah, no, a él no le puedo hacer absolutamente nada. Entonces, por eso es un pensamiento subjetivista, porque dejaban la razón y se dejaban guiar mucho por el sentimiento, ¿ya? Siguiente, está lleno de fantasías y misterios. Toda la historia o las historias que se van a ir planteando van a estar planteadas por fantasía, ¿no? Situaciones fuera de la realidad. Va a haber personajes fantásticos, se podría decir. Por ejemplo, van a dar vida, por ejemplo, a los animales, a las plantas, ¿sí? Y lleno de misterio, dudas, ¿no? Durante toda la obra va a estar lleno de misterio que va a cautivar al lector, ¿no? En eso se va a centrar.
y atracción por el pasado medieval, por ese pasado en el cual se va a centrar a repetir ciertas características, sí, pero no todas, pero van a tener una atracción por ello, ¿no? Y una revaloración de lo nacional, de su cultura, ¿no? Van a revalorar la cultura alemana, ¿sí? Y eso van a ir plasmando dentro de sus obras literarias. Y aspiración a un mundo superior. Ellos consideraban llegar a un mundo, se podría decir, de salvación o de inmortalidad, ¿no? Predominio del sentimiento sobre la razón, lo que les decía hace un momento, ¿no? Ese predominio sentimental. Ellos van a ser muy sentimentales, muy amorosos, mejor dicho, se van a dejar guiar mucho por el sentimiento amoroso que sentían por alguien, más que por la razón, más que por acciones razonables. E idealismo y evasión de la realidad, ¿no? En parte ellos al manifestar su forma de pensamiento, al manifestar su forma de ver la sociedad en la cual se encontraban, pero también van a tratar de ver al romántico, a las situaciones románticas según sus necesidades, cómo evadir esa realidad y esa forma de situación o de sociedad en la cual ellos se van a ir encontrando. ¿Ya? Hasta aquí todo claro, chicos. Sí, Miss. Muy bien, chicos. Entonces seguimos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo surge el romanticismo en Alemania? A ver, en Alemania va a ser la cuna, ¿no? Al decir la cuna, es, mejor dicho, donde nace, ¿ya? Van a ser en Alemania esta forma de pensar, de pensamiento, donde los principales o los que van a resaltar o trascender dentro del movimiento van a ser los hermanos Schlegel, ¿no? Como les decía hace un momento, los hermanos Schlegel van a ser quienes van a marcar la época, ¿no? Augusto y Friedrich Schlegel, ¿ya? Ellos van a ser los más reconocidos. A este movimiento también se le va a considerar como el movimiento Star on Draw. Pero ¿por qué se le denomina de esta forma? Por la obra teatral que va a surgir durante esta época. ¿Ya? Durante esta época se va a dar una obra teatral con este nombre, por eso es que se le da, ¿sí? Esta denominación al movimiento romántico, ¿ya? Que es un tormento y pasión formado en los años de 1770 por jóvenes alemanes, ¿no? Cuyo líder va a ser el filósofo Herder, que va a valorar lo folclórico, lo nacional, lo popular, en oposición al universalismo clásico greco-latino. Recuerden que los clásicos, o mejor dicho, la literatura clásica greco-latina, sí se va a centrar en la belleza, en la perfección del ser humano, ¿no? Y aquí va a haber esa revaloración nacional, ¿no? De la cultura alemana. En eso se va a centrar. ¿Sí? Entonces, de esa forma van a ir formando sus movimientos o su movimiento literario. ¿De chicos? Entonces, aquí está. El movimiento Star on Drum, sí, como les decía hace un momento, se le denomina al romanticismo, ¿cierto? Alemán, que es desarrollado a fines del siglo
18. El nombre se debe, dice, a la obra teatral de Friedrich Schiller en el año 1776, que se va a relatar Tormenta y Pasión, ¿ya no? Contexto, ¿ya? ¿Qué significa qué cosa? Significa oposición contra el racionalismo y la ilustración, donde aquí sí se llega a enfocar, ¿sí? Lo racional, lo razonable. Entonces ellos se oponían a esa forma de pensamiento. Ahora, estos poetas, ¿sí? De esta época, van a ser quien van a valorar los ideales del sueño, de misterio, de duda, se podría decir, de fantasía, ¿no? Ellos van a valorar ello, así como los lados ocultos del alma durante la época. Ya su interés se va a centrar en la historia y las tradiciones de los alemanes. Por eso es que dentro de una de sus características es la revaloración cultural y lo legendario de su cultura, ¿no? Ellos van a revalorar dentro de sus historias dicho pensamiento. Sí, sus principales representantes van a ser Friedrich Schiller y Johann Goethe, ¿no? Que van a trascender, ¿no? Con sus obras literarias, ¿ya? Y también vamos a tener a Gustavo Adolfo Becker, que es otro de los representantes de dicho movimiento, ¿sí? ¿Quién fue Gustavo Adolfo Becker? ¿Alguna vez han escuchado, han oído alguna obra quizás de él? Chicos, ¿alguna vez han escuchado de Gustavo Adolfo Becker o no? No, Miss. Nunca, primera vez. A ver, vamos a conocer, ¿sí? Nosotros hablamos de Gustavo Adolfo Becker, que es un escritor que nace en Sevilla, ¿sí? El 17 de febrero de 1836. Él desciende de una noble familia, mejor dicho, proviene de una noble familia. No te preocupes, Dalila. Bueno, pues él proviene de una familia muy noble, ¿sí? Familia de comerciantes, mejor dicho, humildes, ¿sí? De origen flamenco. Su infancia, ¿sí? Su infancia va a ser muy dichosa, o mejor dicho, muy digna, muy, se podría decir, muy hermosa, hasta los 5 años, donde Becker va a ser la edad donde va a morir su padre, ¿no? Y a los 11 muere su madre. Entonces, durante esa época va a haber una desdicha total para Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Le va a cambiar la vida, donde su hermano Valeriano y él van a pasar a vivir con su madrina, ¿sí? Donde Gustavo, o mejor dicho Becker, va a disfrutar mucho leyendo los libros de la biblioteca de su madrina, ¿no? Le va a gustar mucho realizar esa actividad. Ya a los 18 años él se traslada a Madrid y para poder solventarse va a empezar a escribir historias, ¿no? Él empieza a escribir comedias y zarzuelas en colaboración con sus amigos, ¿no? Ya va a formar un grupo de amigos de escritores, ¿no? Y en muchas ocasiones, varias, él va a plagiar novelas a autores, ¿no? Autores franceses. ¿Para qué? Para poder comer. Él tenía una necesidad, entonces él lo realizaba por ello, ¿no? Entonces ahí es donde va a conocer a Josefina Spin, que va a ser
su amor hasta que conoció a su hermana, ¿no? La hermosa cantante de ópera Julia Spin. Ya a los 25 años, él va a casarse con Casta Esteban Navarro, hija del médico el cual le trataba la tuberculosis que él tenía, y van a tener dos hijos, ¿no? Gustavo Adolfo y Jorge. Para él, para poder sacar adelante y para poder mantener a su familia, Becker va a empezar a escribir más y va a trabajar como censor de novelas, ¿no? Al final se separa de su esposa porque ella le es infiel, ¿no? Incluso va a tener su esposa un hijo con otro hombre. Después de esto, él se marcha a Toledo con su hermano y poco tiempo después muere, ¿no? Murió Valeriano, ¿no? Él muere solo. El poeta se puso muy enfermo por su enfermedad, ¿sí? Por la tuberculosis que él tuvo, y Casta va a Toledo, ¿no? Para estar con él durante sus últimos días. Y él muere el 22 de diciembre del año 1870 a los 34 años de edad, muy joven, ¿verdad? Demasiado joven para que muera, ¿no? Antes de morir, él va a pedirle a su amigo, ¿sí? Ferran, que quemase todas las cartas que él tenía, ¿no? Y que publicase su obra y que cuidara de sus hijos, ¿no? Entonces él va a tener, sí, un pensamiento por la familia que dejaban, ¿no? Y cómo es que él se sentía porque era demasiado joven en la que él va a morir. Él va a escribir diferentes obras literarias, ¿sí? Donde más conocidas van a ser sus rimas y sus leyendas, ¿ya? Sus rimas y sus leyendas. Él, dentro de sus obras literarias, va a ser considerado el segundo poeta más amoroso español. Él va a dominar mucho lo que es la prosa como el verso, por eso es que sus manifestaciones son sus rimas y leyendas, ¿sí? Y donde en sus poemas lo que va a reflejar, o el tema que va a reflejar, va a ser el desamor y el desengaño. Y va a crear una prosa con ambientes muy fantásticos, ¿no? De envolver en una atmósfera sobrenatural, ¿ya? Dentro de sus obras tenemos rimas, tenemos leyenda, cartas desde mi celda, historia de los templos de España, la hojarasca, es una de sus leyendas, ¿no? Muy importantes. Ahora, sus rimas, al principio Becker va a escribir rimas en manuscrito, ¿no? De forma, mejor dicho, él mismo los escribía, ¿no? A lápiz y papel, al que él va a llamar Libro de los Gorriones. Ya más tarde va a llamarlos rimas, ¿ya? Los amigos que le rodeaban a Becker van a alterar por completo el orden, ¿no? En el que aparecían las rimas en el libro de los gorriones y le van a numerar con números romanos, ¿ya? Entonces los amigos van a desarrollar ello. Ya las figuras literarias o, por ejemplo, las metáforas, la hipérbole, el símil, más frecuentes van a ser, por ejemplo, la anáfora, el paralelismo y el hipérbole. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por anáfora? ¿Qué nos dicen? La misma nos dice que dentro de las obras literarias va a aparecer anáfora, pero ¿qué es una anáfora? Pues bueno, una anáfora es una figura retórica, una figura literaria, que va a consistir en repetir de una o varias, ¿sí? Del verso, se podría decir, ¿no? Va a ser la repetición, ¿sí? Y va a otorgar al texto escrito una mayor belleza, una mayor potencia expresiva, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú repites más de un término, de una palabra al principio de un enunciado o de un verso, ¿ya? En caso de las poesías, o de una palabra, un grupo, en el caso de un texto narrativo, ¿no? Entonces, eso es la anáfora. ¿Y qué será el paralelismo, chicas? ¿Alguien conoce esta figura literaria? El paralelismo se va a centrar mucho en repetición por semejanza de forma o contenido entre las distintas secuencias o se podría decir letras, ¿no? De un texto o imagen.
Por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿no? Aquí Marte rompió su espada y Apolo rompió su lira. Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TED. Entonces, ahí, por ejemplo, en el último ejemplo, ¿qué palabra estoy repitiendo? ¿Qué término estaría repitiendo? Cuando yo digo pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT. ¿Qué término estaría repitiendo? Juanita, Lorelis, Ana Claudia, Dalila, Dina. Recuerden, chicos, que es importante participar, ¿sí? Ya que de acuerdo a ello se registra la asistencia. Miss, no entendí. Les acabo de dar un ejemplo y quisiera que me digan qué término se está repitiendo. A ver, el ejemplo es, pasa en las películas, pasa en la vida y pasa en TNT. ¿Qué término se está repitiendo? ¿Paralelismo? A ver, menciono nuevamente. El ejemplo es, pasa en las películas, pasa en la vida y pasa en TNT. ¿Qué palabra se está repitiendo ahí? Pasa. Pasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué me Pasa. dice? Exacto, la palabra es pasa. Entonces, ¿qué me dice el paralelismo? Me dice que es la semejanza, ¿no? De la forma o contenido entre las distintas secuencias, repetición de semejanza. Entonces, ese es el paralelismo, ¿ya? Cuando encontramos ello. Y por último, nos dice el hipérbato. Anáfora, repetición. Paralelismo, repetición cuando haya semejanza, ¿cierto? ¿Y qué será el hipérbato? El hipérbato ya va a ser la alteración del orden principal de las oraciones, o mejor dicho, de las palabras, dentro de las oraciones. Ya la alteración, pero en el orden. Por ejemplo, cuando yo te digo, reposa ahí el dócil cuerpo de la pálida muchacha. En lugar de el cuerpo dócil de la muchacha pálida reposa ahí. ¿Se modificó el orden o no? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces, ese es el hipérbato, cuando tú cambias de lugar a las palabras. Ya, pero dándole sentido. Ya, recuerden ello, dándole sentido. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, ¿todo claro respecto a ello? Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces son figuras literarias que nosotros vamos a ver dentro de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿ya? Ahora, ¿qué tema van a tratar dentro de las rimas? La sinceridad, la pureza, el desnudo interior, van a ser aspectos que van a marcar las rimas, ¿no? Que van a conmover a tantos lectores al momento de leer estos textos de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, esta temática va a ser muy recurrente, ¿ya? Ahora, las rimas de Bécquer van a estar fijadas hasta hoy, van a ser 76. La mayoría de estos poemas van a ser breves, de una o dos o cuatro estrofas nada más, donde va a predominar los de cuatro versos en decasílabos y heptasílabos, de 11 a 5, ¿ya?
combinados en asonancia, ¿no? Donde estas características son la forma de escritura, la rima que tiene cada uno de los versos, ¿ya? De las rimas. Por su temática, las rimas se van a dividir en 4 series. Primera serie, donde va a ser las rimas de 1 a 11, donde su tema o el tema predominante va a ser la poesía misma. La segunda serie van a ser rimas del 12 al 29, donde el tema general va a ser el amor. Y la tercera serie, donde las rimas van a ser del 30 al 51, donde el tema va a ser el desengaño. Cuarta serie, donde el sentimiento que va a dominar va a ser la desesperada y solitaria, angustia desesperada y solitaria, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá tenemos una rima, ¿no? ¿Quieres que de ese néctar delicioso no te amargue la es? Pues espírale, acércate a tus labios y déjate después. ¿Quieres que conservemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos hoy mucho y mañana nos decimos adiós, ¿no? Pues, por ejemplo, otro, ¿no? Como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio risas que se desmienten en los ojos? Llora, no te avergüences de confesar que me has querido un poco. Llora, nadie nos mira. ¿Ya ves? Yo soy un hombre y también lloro. Sí, son rimas muy sentimentales, muy profundas, se podría decir, ¿no? Ahora, las leyendas. Las leyendas de Becker mayormente van a estar formadas en grupos de 16 relatos, donde van a aparecer por primera vez en la prensa, ¿ya? Gustavo, o mejor dicho, Becker, va a organizar, armonizar, ¿no? Perfectamente en las leyendas la naturaleza con la fantasía. Lo relata en prosa poética y en lugares muy concretos de España, que son Soria y Toledo. Las leyendas más conocidas del poeta son Rayo de Luna, Maese Pérez y el Monte de la Sal. No, en Rayo de Luna va a tratar sobre un hombre que se enamora de una mujer que no existe, una mujer fantasiosa, y que va a resultar ser el Rayo de Luna, ¿no? Y en Maese Pérez, el organista, donde va a tratar sobre el organista que después de muerto se le puede ver tocar su órgano, ¿no? Y otra de sus leyendas muy famosas es la Ajorca de Oro, ¿no? La Ajorca de Oro es una obra, o es una leyenda que cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana. ¿Quién es Pedro Alfonso de Orellana? Un joven valiente y apuesto que era capaz de dar todo por su amada novia. Entonces él estaba dispuesto a realizar cualquier actividad por ella, por su amor, ¿no? Quien se llamaba María Antunes, una joven llena de lujos y muchos caprichos. Entonces ya nos podemos imaginar cómo ha de ser dicha mujer, ¿cierto? Entonces a la que no le importaba nada más que el bienestar propio de ella, ¿no? Un día, en uno de sus tantos encuentros, Pedro va a encontrar a su amada María llorando desconsoladamente. Entonces él se va a preguntar qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué ella está llorando? Entonces al acercarse y preguntarle, de entre su incontrolable llanto, ella le manifiesta y le dice que, que ella termina por ceder, ¿no? Entonces, el motivo por el cual ella estaba llorando era de que había visto la jorca de oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo y ella lo deseaba. Ella quería esa jorca de oro, ¿sí? Dentro de la catedral. Entonces, Pedro, al escuchar ello, ¿sí? Estando consciente del inmenso amor que le tenía María, le dijo que él era capaz, ¿sí? De hacer lo que fuera con tal de agradarla a ella, ¿no? Entonces él sentía temor por robarle a una virgen, ¿no? A su santa patrona. Pero sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, él va a terminar convenciéndose que debería de robarle. Entonces, esta situación va a traer una consecuencia muy grave, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño resumen respecto a esta historia, ¿ya? Para que lo puedan comprender mucho mejor. La Ajorca de Oro. Resumen y personajes. Es un libro en el que se relata la historia de amor de una pareja de jóvenes, que ante el capricho de la joven, su amado novio comete un delito
y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes de la Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana era un joven valiente que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez era la joven que por capricho quería la Ajorca de Oro para ella. Resumen de la Ajorca de Oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más que su bienestar. Un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder y le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la Ajorca de Oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la Ajorca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso, y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la Ajorca de la Virgen, como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen, y al estar frente a ella, sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él. Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen, y solamente de esa manera pudo arrebatarle la Ajorca de Oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos. Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen y que entre sus brazos aún se contemplaba la Ajorca de Oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la Ajorca de Oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida. Muy bien. ¿Qué les pareció la historia, chicos? Interesante, llamativa. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué es lo que les impresiona de esta historia? A ver, ¿quién me podría manifestar?
¿Nadie? Entonces, esta leyenda de Becker nos plasma a nosotros el sentimiento amoroso que va a tener por su amada, ¿no? Y que le va a conllevar a realizar ciertas acciones en las cuales él tampoco los deseaba, se podría decir, ¿no? Deseaba realizarlo, obtenía ese temor, ¿cierto? Simplemente por complacer a su amada, él va a tener que realizar esta actividad y por el sentimiento que él tenía, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre este movimiento literario? ¿O todo claro? Dalila, Ana, José, Lorelis, Dina, Juanita. Muy bien, chicos. Si no hay consultas, no hay dudas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho y espero mucha más participación.